En este apartado vamos a hablar de la crisis económica. La década siguiente a la Primera Guerra Mundial fueron años económicamente buenos, fueron años prósperos, ¿vale? Y les llamamos los felices años 20, si oís. Vale, pero al final de la década, en 1929, se produce lo que es el crack de la bolsa de Nueva York, que le llamamos también a ese día, el 24 de octubre, porque la bolsa de Nueva York bajó espectacularmente, le llamamos el Viernes Negro. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Bueno, pues que como en esos años felices, años 20, se producía, había un exceso de producción, pero la demanda no era tal. Había una excesiva dependencia de los créditos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente se confiaba, compraba crédito, por ejemplo, las acciones de la bolsa, siempre confiando en que lo devolvía, Otra razón importante es la gran especulación. Se especulaba muchísimo. ¿Qué quiere decir especular? Pues que se compra una cosa a 5, por ejemplo, 5 euros, yo qué sé, y pensando que luego la vas a vender a 8. Y eso lo que hace es hacer una burbuja enorme, porque la realidad no vale, eso no vale ni 8, ni 12, ni 15, lo que estaba subiendo. Y la compra y venta de bienes de cualquier tipo, ¿vale? Cuya finalidad era venderlo a un precio más caro. En esta diapositiva veis un poco las causas, ¿vale? Se acumulaban los stocks. ¿Por qué? Porque la oferta se producía, pero descendía la demanda, con la cual hay una sobreproducción, sobran los productos. Esta es una causa. Otra causa, la hemos comentado, la especulación, ¿vale? Se adquiría acciones a bajo precio con la idea de venderlos más caro, y la especulación es otra de las razones. Otra razón es la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios subían, ¿vale? Y otra razón muy importante es la gran dependencia que se tenía a nivel mundial con la economía americana, ¿vale? Se le debía, pues se pedían créditos especialmente a ellos. Vale, cuando Estados Unidos se produjo el crack en el 29, esto, como si fueran fichas de dominó, se fue extendiendo por el mundo. ¿Y Estados Unidos qué hizo? Pues todos aquellos que le debían dinero porque les habían pedido créditos en los años anteriores, empezó a exigirlos, con lo cual las fichas esas de dominó empezaron a moverse y toda esta crisis, como veis aquí, se empieza a extender, ¿vale? Por todo el mundo. Consecuencias, pues os las podéis imaginar: paro generalizado, se empobrece la población, los gobiernos de cada país tienen que intervenir directamente. Cuidado, que esto es importante. ¿Por qué? Porque se supone que en una economía capitalista, y más como es la de Estados Unidos, no puede intervenir el Estado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es importante. Los gobiernos se ven abocados a tomar parte para intentar atajar las consecuencias del crack del 29. Y otra consecuencia muy importante, que será la llave para entender los fascismos y la llegada de la Segunda Guerra Mundial, pues que poco a poco los extremismos políticos van ganando espacio. Por ejemplo, el fascismo y, por ejemplo, el comunismo. ¿Por qué decimos que es importante? Bueno, pues porque nos ayuda a entender cómo estas dificultades económicas, cómo la gente, cuando se ve tan mal en esta situación, le culpa a los sistemas democráticos, liberales, capitalistas de aquella época, que no habían sido capaces de atajar, de no darle respuesta a sus situaciones. Por lo tanto, lo que hemos comentado antes, los extremismos políticos, tanto por una parte el modelo soviético, acordaros, en 1917 la Revolución Rusa triunfa, con lo cual una parte de la población se va decantando por este modelo, y en el otro extremo va surgiendo el fascismo, el ultranacionalismo.
Aquí en esta diapositiva tenéis un poco, ¿vale? Las consecuencias. Demográficamente se detiene la población, ya no hay tantas, en esta época se detiene lo que son las migraciones exteriores, socialmente crece el paro, se rechaza el sistema capitalista por no haber sido capaz de darle respuestas, políticamente la democracia se desprestigia, progresan los totalitarismos, tal como hemos visto, acabamos de ver, tanto el comunista, tanto como el fascista, y económicamente, pues claro, no hay demanda, la gente se ha quedado en el paro, lo está pasando mal, y entonces todo lo que se produce, mucho de lo que se produce agrariamente o industrialmente no se puede vender, ¿vale? Y con esto damos por acabado este punto.